Recuerdos de un desplazado, capítulo 4. La partida. En una maleta empacamos la poca ropa y partimos, dejando atrás las gallinas, los 3 gatos, la pareja de perros, 2 cerdas y sus crías, la yegua blanca, el potro y el viejo rancho. Yo no conocía más lugar que ese era mi hogar. El mundo para los que no lo explora se quedará condenado con lo que la vista pueda abarcar. Después de una hora de camino, pasamos frente a la escuela. Me traía grandes recuerdos. La profesora vivía en el pueblo de Guarinosito y todos los días viajaba a la escuela rural. Ella nos tenía cariño o tal vez compasión. Casi siempre cuando almorzaba, llamaba a Eduardo, le entregaba un poco de comida y él nos compartía a Yolanda y a mí. A esa hora del recreo, con hambre, qué rico manjar. Agradecidos por la profesora que teníamos tan bondadosa con niños hambrientos como nosotros. Dicen que el corazón anuncia el presentimiento, que de hecho no regresaríamos y nunca más volveríamos a ver a la profesora. Con nostalgia la íbamos a extrañar. Ese día caminamos unos 10 kilómetros desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los pasos lentos en tan corta distancia, con el palpitar de angustia y sin rumbo. Pensar que no todo se puede planear en la vida, y cuando llega el tiempo malo, en el camino de valles, de sombras, habrá siempre una mano que guíe y sostenga. Entramos a una finca, a poca distancia de Guarinosito. Era una familia que conocía a mi madre. En aquella finca había una plantación de plátano que vendía en el pueblo de Guarinosito y en la ciudad de La Dorada. En esa finca hacían corte de plátano cada semana. Conocían a Eduardo, mi hermano de 10 años, que a esa edad enjalmaba la yegua y tenía fuerza suficiente para levantar la carga, ponerla encima del animal y regresar a casa. En realidad, lo que nos regalaban era el plátano pequeño, que no lo recibían los compradores. Ese plátano era la bendición del pan puesto a la mesa como alimento y sustento. Al llegar a esa finca, les contamos a los presentes parte de los hechos que aún, con incredulidad y sin haber escogido la presente realidad, se requiere tiempo en aceptarla. Ellos estaban atentos y se conmovieron con nuestra situación. Nos dieron alimentación ese día y en la noche prepararon la habitación con unas suaves camas. Para el que cree y no cree, Él es aquel que provee y mueve corazones y va delante en los acontecimientos humanos. A mí el cansancio de un incierto día en la noche fresca me venció. Al despertar en la mañana se oía el alcaraván de los patos y los gansos que danzaban alegres en la laguna. Al salir de la habitación se respiraba el olor al estiércol fresco de las vacas y se oía los bramidos de los terneros que provenía del corral de ordeño. Se observaba la neblina que descendía de la montaña. En los potreros se podían ver y palpar el pasto, esa hierba de esmeralda verde con gotas de diamantes de rocío. Se escuchó el llamado al desayuno. Habían sillas y una mesa grande y larga de madera, platos, pocillos y tazas brillantes de loza. De su interior salía un vapor cálido con olores agradables. En el plato sobresalía la arepa de maíz blanco, que horas antes había sido cocinado, molido, amasado y puesto a las brasas de carbón, convertido en este pan colombiano. Traía encima huevos pericos, que lo componía cebolla y tomate picado con huevos revueltos cocidos con poco aceite.
en las tazas caldo de costilla de res, en los pocillos calientes que traía aguapanela con leche. Cuando hay alimentos y apetitos, las preocupaciones, cuando se es niño, se esfuman como la neblina ante el calor del sol. Agradecidos por las atenciones y el hospedaje, partimos a eso de las 9 de la mañana rumbo al pueblo más cercano, que era Guarinosito. ¿Cómo nos miran? Los ojos extraños al dolor y a la angustia. Se sienten cercados del invasor cercano. Detestan ver al hermano al estirar su mano, rogando amor y compasión en su infortunio. ¿Será el miedo y la incapacidad humana? Con su dedo señala al valiente. Por salvar su vida ha huido de repente, con sus manos vacías y el alma huérfana. No hay oportunidad para el desconocido, se desconfía del rostro que con hambre y sus palabras entrecortadas pide a gritos compasión para sus polluelos en su nido. Al pueblo de Guarinosito llegamos como a las 10 de la mañana. Recorrimos las pocas calles, en ese entonces polvorientas, con árboles frutales, entre los que recuerdo los frutos de mangos y mamoncillos, los árboles plantados en los frentes de las casas, dando apariencia de sombras, de frescura. En nuestra realidad el sudor recorría todo el cuerpo, se sentía una sensación de mezcla entre el polvo y la melaza pegachenta, la cual fue sacada de nuestros cuerpos al exponernos en los frescos chorros de aguas cristalinas que aún se encuentra cerca de la charca de Guarinosito. Como a eso de las 3 de la tarde llegó Margot y su esposo Hernando, que vivía en la ciudad de la Dorada Caldas. Eran personas elegantes y amables. Nos recogieron a Yolanda, a Eduardo y a mí. Miguel nos abrazó, se despidió y partió rumbo a su lugar de trabajo. Subimos al bus. Al costado derecho se extendía el río Magdalena, caudaloso y ancho con sus aguas color amarillento, en el cual no se divisaba playas, sino que sobresalía la cordillera central. Por su altura daba la impresión que producía grandes copos de nieve que se desplazaba a través del viento, proyectando en los potreros grandes sombras alargadas. Al otro lado del costado del bus, se podía divisar las planicies de variados colores verdes y sus cerros imponentes, levantados como torres de Babel, acariciando el cielo. En el prado se veía pastar tranquilamente vacas, toros y una que otra de sus crías. Apaciblemente se alimentan, desconociendo sus cortas vidas que han de pasar por la guillotina. Qué engañosa es la vida, y no hay más propósito que el comer y engordar para ir pronto al matadero. También se veía pastar los caballos, los mulos y los asnos, exclusivos en su juventud para el trabajo, y cuando faltan las fuerzas, le sucede la misma suerte que a los toros rumbo al matadero. Como campesino, era la primera vez que viajaba a la ciudad. En ella entramos por calles pavimentadas y por los andenes. En sus lados se extendían grandes filas de árboles, permaneciendo inmóviles, como haciendo calle de honor. Soledad entre tanta gente, la soledad. Tan solo cabalgan los pensamientos, compañía acogedora incipiente. Son solo sombras que pasan fugaces, cual brisas rozan la apariencia de figuras abrasadoras, proyectadas, alargadas en paredes olvidadas. Soledad, me encanta observarte. A veces a solas pienso que eres dulce compañía en momentos breves de esta corta existencia. Y allí llegamos al destino del viaje a la Dorada Caldas, en el barrio El Cabrero. Respirando profundo, llenando los pulmones del aire de la ciudad,
en una mezcla de humo y brisa del río Magdalena, contemplando las calles que se levantan cuesta arriba y como si fueran eslabones de colores se entretejían las casas pintadas de varios colores y de repente allí nos encontrábamos de pie frente a la casa en la cual íbamos a vivir. Era una casa grande construida con material que perdura, con cimientos firmes, pisos esmaltados brillantes, columnas, estructura de bloques de ladrillos y teja de ternit. Ni comparación de donde vivíamos, en aquel viejo rancho, levantado con palos forrados con esterilla y de techo de ramas de palmas, semejante a nidos de pájaros. Al entrar en la nueva casa, como antesala, el lugar de descanso, grandes sillones, sillas mecedoras, televisor a color, teléfono, biblioteca, sillas y mesas de comedor. En las paredes habían cuadros de diferentes imágenes, y entre ellas sobresalía la imagen del Sagrado Corazón, con su rostro compasivo y su mirada dulce a un país joven y violento que merecía el título del Sagrado Corazón. El aire se revolvía como mecido por incensarios, por lentos y suaves torbellinos, rozando el rostro con frescura de la brisa expulsada por dos ventiladores colgados de dos grandes vigas de cedros en paralelo para nunca encontrarse. Avanzando en la casa más adentro, una cocina con mesones enchapados, grifos de agua, estufa de gas, todo diferente y moderno. Allá en el viejo rancho había que cargar con timbos el agua del río y depositarla en una vieja caneca oxidada cerca de la orilla de la hornilla o cocina, lo cual era construida con armazón de madera y en su interior llena de tierra. Las habitaciones de la nueva casa eran cómodas y espaciosas, hasta para acomodar 4 camas en una sola habitación. Una completa metamorfosis, y en verdad todo esto era un mundo desconocido. Comprendí que había sido sacado de la montaña por arte de magia con un espejo a la luz de otra realidad de dimensiones paralelas a lo desconocido. Campesinos desplazados en la ciudad, hoy estoy cansado del viaje. Tanto ruido, exuberante bagaje, observando tras el vidrio el exterior un mundo cansado y deprimente, un correr tras el soplo del viento, seres inertes, locos extraviados, caminando entre calles asfaltadas. No hay espacio en el manicomio para tantos que con ansias de esfumarse o tal vez de dormir en el tiempo, anhelando un despertar con un futuro y de una mano en el hombro me despierte. En la ciudad la noche nunca oscureció, todo era luminoso, altos y firmes postes sosteniendo las farolas que producían sus luces amarillentas y tristes. En el día las imágenes del televisor con fantasías extranjeras, Superman, el carro fantástico, las guerras de las galaxias, de extraterrestres. Así muchos subsisten como si vivieran en otros mundos alejados del contorno que les rodean, fantasías lunáticas o plutónicas, no aterrizadas en sus mentes, su voluntad y sus sentimientos. Historias ponzoñosas que al igual que la viuda negra entreteje su red, nos cautiva, esclaviza, nos mata, absorbiendo nuestra esencia de una vida real de conquista y reinado de la realidad. Todo lo escuchado y visto en las comunicaciones y entretenimiento venidos de otros lados, fruto dulce del adoctrinamiento,
incomprensible para un alma campesina de 7 años de edad, y allí afuera en las calles, el rum rum de los carros, en fin, la ciudad nunca descansaba. Cuando se ha vivido 7 años de infancia en las montañas y ver pasar los días, entonces empecé a extrañar el campo. Allá el sol con sus visos de colores rojos se escondía en una alta montaña y lentamente se oscurecía a las 6:30 de la tarde. Caía la noche, se alumbraba con espermas. Por más tarde, a las 8 de la noche, ya se apagaban las luces que encendíamos y todos a dormir. Afuera lo más luminoso eran las luciérnagas, volando, resplandeciendo, cual estrellas fugaces en la oscuridad, y el suave sonido de los insectos como los grillos, las ranas y los sapos. Al amanecer cada día en la ciudad, muy temprano en la mañana, por un lapso de tiempo permanecía sentado en la cama y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me han abandonado? ¿En qué puedo ayudar? En mi mente presentía que alguien superior conducía magistralmente las cuerdas de las marionetas, realizando cambios repentinos e inesperados. Lo que sabíamos y hacíamos en el campo no servía para el presente. Debíamos de comenzar a aprender cosas nuevas. De ese día en adelante, en la estadía, en la nueva casa, era levantarnos de la cama, tenderla con las sábanas, con la cual nos arropábamos como de costumbre, de pies a cabeza, estirar los brazos y las piernas e ir a la ducha para despertar del sueño en el cual se vive, y luego sentarse en el patio de la casa a esperar el llamado a desayunar el rico pan o arepa con changua, con huevo y chocolate. Hay momentos en la vida de encontrarse desplazado, y no solamente a los humanos, sino que también ocurre a los animales que son cautivos en los zoológicos, de sentir el alma enjaulada, contenida entre las paredes, día y noche. En la ciudad el tiempo pasaba lento, parecía como si nadie tenía el sentido del juego, de las escondidas, el puente está quebrado, el gato y el ratón. Ah, con el alma salvaje se extraña estar en el campo abierto, nadar en las aguas del río, libre como los peces, caminar descalzo sobre los diminutos millares de granitos de arena en la playa, quizás con el pesar de la culpa, que todo lo que conocíamos como libertad se había perdido. En la estancia, en la nueva casa, contando la edad de 7 años, de vez en cuando hacía pequeños mandados a la tienda, y el otro tiempo, sentado, pegando las nalgas a una silla frente al televisor, mirando imágenes que pasaban tan rápidas que algunas no alcanzaba a entender. Es la triste realidad de los funcionarios en cualquier empresa, con sus nalgas pegadas a una silla frente a sus ordenadores, apaciguando su razón de ser felices. Así transcurrió una semana entre la rutina de enfrentar el aprender a ser citadino, el hacer de la ciudad. La segunda semana comenzó diferente. Me llevaron al juzgado a recordar, o mejor dicho, a narrar lo sucedido de aquella tragedia que habíamos dejado atrás, como se abandona un cadáver o se entierra para no querer recordar. Allá en aquel recinto un hombre con voz aguda, inquiriendo, para reconstruir los fragmentos rotos con las preguntas. Cuente lo sucedido. ¿Quiénes estaban? Pregunta tras pregunta, y recordar lo que no podía entender. Y debíamos presentarnos en secciones por los 5 días de la semana.
esculpiendo cada escena en el mármol de mi mente y los ruidos del tilín tilín de las teclas de la máquina de escribir que la secretaria magistralmente deslizaba sus dedos como si fuera el pianista con la sinfonía del interrogatorio y sus nalgas pegadas a la silla. Espécimen auténtico, autómata que la educación selecciona para tal fin. ¿Quién nos ha desplazado? Mi mente se pregunta. ¿Será la culpa de vivir sin ideologías absurdas, de no correr tras la muerte o tan solo de querer la existencia? Una guerra entre hermanos mestizos y por no entrar en ella me sentencian al destierro o al exterminio, deambular con sed y hambre de justicia. ¿Quién se beneficia del desplazado? Extraen mi sangre, me zanjan el corazón para pintar el cuadro de sanguijuelas viviendo de nuestra desunión.